reading from the letter of St. Paul Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Brothers and sisters, Hermanos, I am amazed that you are me sorprende que tan pronto hayan abandonado lo que les llamó por amor a Cristo y se hayan pasado a otro evangelio. not No that es que they, haya otro evangelio, lo que pasa but es que there are algunos some se who seem turban to para steer volver del revés el and wish evangelio de to Cristo. pervert Pues the bien, gospel of Christ. si a algunos les But predica un even if evangelio distinto we del que les or an hemos angel from heaven predicado, seamos should preach to nosotros you a mismos o gospel un ángel del Señor, other than the one that sea we preach maldito. to Lo you, he dicho y lo repito. let Si alguien les them anuncia be un cursed. evangelio diferente del que le As hemos we have said anunciado, before, sea and maldito. now I say Cuando again, digo esto, busco la if anyone aprobación de los preaches to hombres you o la a de gospel Dios. other than the ¿Trato one de, we received, de agradar a los let that hombres? one be accursed. Si siquiera, And si I now siguiera have agradando a faith los hombres, with human beings or no God, sería servidor de or am I Cristo. seeking to please people? Les notifico, If I hermanos, were still trying to please que el people, evangelio I would not be a anunciado por slave mí of Christ. no es de And I origen want you to humano. know, brothers and sisters, that the gospel preached by Yo me no was lo not he from anyone, recibido for I did ni not receive it aprendido from a human de being, ningún hombre, nor was I taught it, sino but por it came through revelation revelación of Jesus de Christ. Jesucristo nuestro Señor. Verbum Domini. The Lord will remember his covenant. Doy gracias al Señor de todo corazón. Doy gracias al Señor de todo I will corazón. give thanks to the Lord Doy gracias al all the time, Señor de todo in the corazón company and en assembly of compañía de the los just. rectos en la Great are asamblea. the works of the Lord, Grandes son las obras and del exquisite Señor, in all that believe. dignas de estudio para los que las aman. Doy gracias al Señor de The todo works corazón. of his hands are faithful Justicia y and verdad son just. las obras de sus Sure manos. are all his Todos sus precepts. preceptos They merecen abide forever confianza. and ever. Son estables para Thoughtless siempre and jamás. equity. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Doy gracias al Señor de todo He has corazón. sent deliverance to his Envió la redención a su has pueblo. ratified his covenant Ratificó forever. para siempre su alianza. Holy and awesome is Su his name. nombre es sagrado y His temible. praise endures La forever. alabanza del Señor dura por siempre. Doy gracias al Señor de todo corazón. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. There was a scholar of the law. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le What is dijo, written in the law? ¿qué está escrito en la ley?
¿qué lees en He said ella? in reply, "You El shall letrado love the Lord your contestó, God amarás al Señor tu with Dios all con your todo tu being, with all corazón, your con toda strength, tu alma y con todas tus fuerzas y and your con neighbor todo as tu yourself." ser, y al He prójimo como a replied ti to mismo. him, "You have answered Él le dijo, correctly. bien Do dicho, this haz and you will live." esto y tendrás la vida. But because he Pero el considered this to letrado, be great, queriendo aparecer como he said to justo, preguntó a Jesus, Jesús, "And who is my neighbor?" ¿y quién es mi prójimo? Jesus replied, Jesús "A le man fell dijo, victim to un robbers hombre bajaba de Jerusalén a coming down Jericó, from Jerusalem cayó to en manos de Jericho. unos They bandidos que stripped lo him, beat him, desnudaron, lo and robbed molieron him, a and put him to palos y death. se marcharon, dejándolo The medio priest muerto. happened to be going Por down from the road, casualidad, un sacerdote bajaba when he por aquel saw camino him, y al he passed by verlo on the opposite dio un side. rodeo y pasó de largo. Likewise, a Y lo Levite, mismo coming hizo from the un place, levita que llegó a when he aquel saw sitio. him, Al he passed verlo dio by un on the opposite rodeo y side. pasó de largo. But a Samaritan traveler, Pero un samaritano que iba de passing by him, viaje was moved with llegó a donde compassion and estaba él said, y al verlo le dio when he approached the lástima. victim, Se le he poured acercó, oil and le wine vendó on las his wounds heridas, and echándole bandaged them. aceite y vino, y Then he lifted him montándolo up en on su his own propia animal and cabalgadura, took him to an lo inn llevó a una and cared posada y for him. lo cuidó. The next day he took out Al día 2 silver siguiente coins sacó 2 and gave them to denarios the y innkeeper, dándoselos al posadero "Take le care of dijo, him. cuida If you de él, spend more y lo que than I have gastes de given más, you, yo te I lo shall pagaré a repay la you on my vuelta. way back." Which of these ¿Cuál three, in your de opinion, estos tres was te the parece que se unjust victim? portó como prójimo del que cayó He en manos answered, de los "The one bandidos? who treated him El with letrado mercy." contestó, el que Jesus said to him, practicó la "Go misericordia and do con él. likewise." Díjole Jesús, anda, haz tú lo mismo. Verbum Domini. Today we are blessed to reflect El día de hoy tenemos la bendición de reflexionar sobre la parábola del buen samaritano una vez más, una parábola de la que los primeros padres de la iglesia derivaron mucho fruto para meditación y As contemplación. usual, our Lord Como es usual, has el enough to convey Señor so much truth tiene un and talento meaning in the para space empacar of a tiny mucha parable. verdad y significado en el espacio de una The pequeña church fathers parábola. not only Los see the padres de la spiritual iglesia no significance solo of this ven el parable significado in terms espiritual of de salvation esta history, parábola en lo relativo a la but they also salvación derive an important a la historia moral de la lesson salvación, sino que for this también parable, derivan una importante which lección teaches moral us the true en meaning esta parábola of que nos loving enseña God. el significado genuino de amar a nuestro Today's prójimo. gospel account El begins with Evangelio a de hoy scholar of the comienza law, con un someone who is very estudioso de knowledgeable la in the ley, law of alguien Moses, que es muy who comes to Jesus to conocedor de la ley test de him. Moisés, quien va donde Jesús a The ponerlo a clear prueba. implication is that La the implicación scholar is clara es attempting to que trap Jesus el himself. estudioso está tratando de atrapar a The Jesús. scholar asks Jesus what he must do Le to inherit pregunta a eternal Jesús lo que life. debe hacer para alcanzar And la vida Jesus eterna. immediately sees what Y is Jesús happening and poses inmediatamente a ve lo que counter-question sucede y to le the scholar. formula una pregunta a su vez. Knowing that the scholar would be thinking about the Consciente law, que el estudioso de la ley estará Jesus answers pensando en with la a ley, question about the law. Jesús le responde con una pregunta What is acerca de la written in the ley. law? How do you read it? ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en Hearing ella? this, Jesus is Y calling al hacer upon the esto, scholar to reveal his Jesús own understanding le of the pide law. al doctor de la ley que revele And the su scholar could have entendimiento de answered la this ley. question in many Él pudo different haber ways, respondido la pregunta de muchas but diferentes he formas, chose to get right to pero the heart of the eligió law. ir al The greatest meollo de commandment la ley, is to love el God mandamiento más and to grande, love your neighbor as amar a yourself. Dios y amar al prójimo como a uno When the mismo. scholar asks Y cuando el Jesus, doctor de la who ley is his le neighbor, pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesus could have responded with a Jesús very pudo haber simple and respondido direct con answer. una respuesta He sencilla y could have said directa. something like, Pudo every haber dicho algo person así is your como, neighbor, including your todos enemies. son nuestros prójimos, Instead, incluyendo Jesus nuestros launches enemigos. into a parable En lugar, that beautifully Jesús illustrates the relata truth una parábola que of loving your hermosamente neighbor. ilustra la verdad acerca del amor al prójimo. The characters Jesus mentions in this Los parable personajes que are Jesús not menciona en esta incidental. parábola no son Jesus casuales. very intentionally Jesús muy includes them. intencionalmente incluye una Robbers, a víctima, priest, a Levite, ladrones, un a sacerdote o Samaritan, levitas, and an un innkeeper. samaritano y un When the hostelero. church fathers examine this Y parable, they cuando los see padres de la the iglesia history of examinan esta salvation parábola, ven unfolding before their la eyes. historia de la salvación The desenvolverse victim is ante man. sus propios ojos. The La robbers víctima are es the el evil hombre. one Los and his ladrones angels who son el cause man to maligno y sus walk in ángeles, sin. quienes causan que el hombre caiga en el The priests pecado. and the Levites are the law and the El prophets sacerdote y los that levitas are son la ley y los incapable of profetas, saving man from que his son fallen incapaces de condition. salvar al hombre de su condición The caída. Samaritan is Christ, El who is moved samaritano with es Cristo, compassion at the quien se sight of a fallen conmueve man ante la vista del and hombre rescues him. caído
y lo rescata. The oil and wine are the sacraments El through which God's aceite grace y is el vino son los communicated. sacramentos a través de quien se comunica la gracia de Dios y el hombre sanado. Y el mesonero es la iglesia a quien le han sido encomendado el cuidado de las almas mientras Cristo no está. But it also seems to me that Pero Jesus también chose parece these ser que Jesús characters in the elige parable estos personajes to en convey la a message parábola para comunicar un to different groups of mensaje people a who would diferentes have been in grupos his de audience. personas que hubieran estado en su For audiencia. instance, the priests Por and ejemplo, Levites would have el been highly sacerdote y los regarded levitas hubieran at the time sido as being tenidos en exemplars gran who estima en carefully esa observed the época law. como ejemplos de unos que cumplen And la yet in ley. the parable they are Sin embargo, en la portrayed parábola as se les neglected, representa a como man who negligentes, lay injured on the side of the road. rechazando a un hombre que ven herido al lado del camino. These supposed exemplars of the Estos law supuestos would thus have ejemplos de la failed ley to observe the very no commandments cumplen los that the scholar mandamientos of the law, que el upon doctor whose de la ley, knowledge of the law el que conocía la ley, had mentioned to Jesus, había mencionado a to Jesús, love your neighbor as yourself. amar al prójimo como a uno mismo. And then along comes a Y luego Samaritan viene el who samaritano, belongs to a group of quien pertenece a outsiders un who would grupo have been despised de forasteros by que many hubiera in sido Israel. detestado por muchos en In Israel. fact, it was only in the De previous hecho, chapter of fue solo Luke en el that capítulo James and previo de San John, two of Lucas the que Santiago y Juan, dos apostles, de los wanted to apóstoles, call down fire quieren llamar on a fuego del Samaritan cielo village. sobre una aldea samaritana. It is likely that Jesus makes the Samaritan the good guy Probablemente in the Jesús hace al story samaritano el as a bueno de la way of historia indirectly rebuking como his una own forma de disciples reprochar for their hatred indirectamente a towards sus another group of propios people. discípulos por su odio hacia otro grupo de personas. And since we are not ancient Y ya Israelites, que it's no difficult for us somos and israelitas de la Christians to antigüedad, es grasp the difícil para animosity nosotros, los they cristianos felt de towards the la Samaritan. modernidad, entender It might la be animosidad easier que for us sentían as contra los Christians to samaritanos. imagine a Nos group of puede ser más fácil unbelievers or como cristianos atheists. imaginar un grupo como los Even though musulmanes o los Christians are not ateos, supposed to a harbor pesar que hatred los towards cristianos no anyone, están including supuestos a our guardar odio enemies. contra nadie, It might incluyendo be nuestros helpful for us enemigos, to reimagine this nos puede parable ser as the útil parable of the good reimaginar Muslim esta or the good parábola como la atheist, parábola del buen musulmán so that o we el buen understand ateo, the full de manera que impact entendamos of el impacto Jesus' pleno words de on las his palabras de audience. Jesús ante su audiencia. The point is that it is not the faithful El ones, caso es que the no se priests and the trata de los Levites, fieles, who el act sacerdote as y los neighbor levitas, toward quienes the injured obran man, como prójimo hacia el hombre but it is herido, this outsider, sino es este this forastero, repulsive este Samaritan who samaritano acts as detestable, neighbor. quien actúa como It is prójimo. likely that Jesus' Es audience probable que la audiencia de understood their Jesús neighbor hubiese to mean only entendido their own que su people. prójimo significa solamente su propio pueblo. And so Jesus Así decimates que this Jesús understanding entirely. decima esta No idea longer should one's completamente. neighbor be considered merely those who live Ya close no by debe ser el prójimo or share our solamente faith aquel que or our vive cerca de political uno o alignments or comparte ideology. nuestra fe o ideología The política. truth about our neighbor La is that verdad de he or nuestro she prójimo es que transcends all artificial él boundaries and borders. sobrepasa Our toda neighbor quite frontera simply is o our fellow límite man, artificial. period. Nuestro prójimo simplemente es nuestro As hermano. St. Ambrose says, Punto. for Como dijo relationship San Ambrosio, does not make a neighbor, pues but la compassion. relación no And hace al prójimo, compassion is sino la human compasión, nature. pues la compasión For nothing is so natural as to assist one es parte de la who naturaleza, shares our nature. porque no hay nada más natural que ayudar a alguien que comparte All nuestra people, naturaleza. regardless of race, Todas las class, personas, sí, creed, ethnicity, political independientemente de alignment, or raza, any other secondary religión, characteristics, are alineación equal to us in política o dignity cualquier otra característica secundaria, and are deserving of son our iguales a respect, nosotros en dignidad y love, merecen and nuestro compassion, respeto, amor y compasión, as if we are loving ourselves. como si nos amásemos a nosotros When we see the mismos. homeless person on the Cuando street, vemos al or desamparado the en la unborn calle, child and its el no mother, nacido y su the prisoner madre, in prison, la persona or the en migrant or prisión, asylum o el seeker trying to migrante escape o el que busca violence or asilo hate que from trata de another, escapar a violencia en su we país should see them natal, as debemos ourselves verlos como a nosotros and treat them mismos with love y accordingly. tratarlos con amor de manera In correspondiente. other words, when we love and En act otras with palabras, compassion cuando toward our amamos y neighbor, tenemos compasión por nuestro we are prójimo, really loving and showing realmente compassion estamos towards ourselves. amándonos y mostrándonos compasión a nosotros We mismos. regard our neighbor not as Consideramos a our other self. nuestro prójimo como si fuera otro yo. In loving our neighbor, Al amar al it's prójimo, important to avoid an attitude of es religious importante evitar superiority una actitud de superioridad that is rooted religiosa, in pride, arraigada en la simply because we soberbia, are Catholic. sencillamente porque somos católicos. In his bold encyclical En Fratelli su Tutti, encíclica Brothers Fratelli All, Tutti, todos Pope Francis hermanos, gives an el eye-opening Papa reflection Francisco on this ofrece parable of the una Samaritan, reflexión and I recommend that everyone read it. sobre esta parábola
y recomiendo que todos lean esto, cuando habla acerca del sacerdote y los levitas que pasan por el costado, el Santo Padre dice, un detalle acerca de los transeúntes sobresalen. Eran religiosos, dedicados a la adoración de Dios, un sacerdote y un levita. Este detalle no debe ser pasado por alto. Muestra que la fe en Dios y la alabanza de Dios no son suficientes para asegurarnos que de hecho vivamos de una forma que sea agradable a Dios. Un creyente puede ser infiel a todo lo que le exige su fe y sin embargo pensar que está cerca a Dios y mejor que los demás. La garantía de una disposición auténtica hacia Dios, por otro lado, es una forma de practicar la fe que ayuda a abrir nuestros corazones a nuestros hermanos. San Juan Crisóstomo expresó esto puntualmente cuando desafió a su audiencia cristiana. Desean orar el cuerpo del Salvador, no lo detesten cuando esté desnudo, no lo honren en la iglesia con vestiduras de seda mientras que afuera está desnudo y sufriendo de frío. De manera paradójica, aquellos que alegan ser no creyentes a veces pueden poner la voluntad de Dios en práctica mejor que los creyentes. Es muy interesante que el Papa Francisco señale a San Juan Crisóstomo y su conexión estrecha con la Sagrada Eucaristía y el amor al prójimo. Y creo que esto es muy apropiado, en especial para los Estados Unidos, donde los obispos de este país están promoviendo una renovación eucarística. Y también es que los obispos están tratando de aumentar una conciencia de la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía y aumentar la devoción eucarística entre los católicos. Sin embargo, ninguna devoción eucarística genuina es completa sin una conexión con la virtud de la caridad. Si deseamos ver un aumento en fe, amor y reverencia hacia el Santísimo Sacramento, como deberíamos, entonces también debe haber un llamado proporcional a un aumento en la virtud de la caridad. Si deseamos que la gente vea la presencia de Cristo por excelencia en el Santísimo Sacramento, entonces tenemos que ver la presencia de Cristo en nuestro prójimo, llamar a Cristo en nuestro prójimo. Si se dan cuenta, los sacerdotes en este canal tratan de comunicar con mucho cuidado cuando manejan las sagradas especies de la Eucaristía en el altar. Al purificar las vasijas, tratamos de asegurarnos que toda partícula visible de la Eucaristía sea consumida. Esto es a partir de nuestra convicción de que Cristo realmente está presente en la Santísima Eucaristía y que está totalmente presente en cada partícula de ella. Si mostramos tal reverencia por Cristo en la Sagrada Eucaristía, como deberíamos, ¿cuánta reverencia hemos de mostrar a la presencia de Cristo en nuestro prójimo? Al proceder con esta renovación eucarística, continuamente recordemos este estrecho vínculo entre la caridad, el amor y la Eucaristía, que el Papa Benedicto XVI ha rotulado el sacramento de la caridad. Mientras más demos reverencia y honor debidos a Jesús en la Eucaristía, más hemos de mostrar caridad y compasión hacia nuestro prójimo.